La historia de la vida de hoy. Escuchas una historia muy interesante y dramática llamada Poseyendo a tu cuñada. El barrio de trabajo a lo largo del río está nublado en la temporada de lluvias, lo cual no es sobresaliente, excepto por la hilera de casas de cuarto nivel que se desmoronan. En particular, la casa del señor Martín, mecánico de automóviles, es tan temporal como muchas otras casas, pero es cálida gracias a las manos de su joven esposa. Braulio, el hermano menor de Martín, estaba con él, viviendo como un hombre temporal en su propia casa. Entre semana, Braulio sigue siendo un tipo descuidado sin trabajo estable. Solía deambular fuera de la taberna, reuniéndose con sus amigos, pero últimamente, solía llegar a casa más temprano, sentado en el porche como alguien pensando en algo. Ese cambio comenzó cuando se dio cuenta de que sus ojos estaban mirando inadvertidamente a su cuñada, Paulina. Paulina es pequeña, con un rostro amable, que lleva productos al mercado todas las mañanas. La figura pulcra con el traje de su abuela, a veces inclinándose para abanicar la cocina o lavando verduras en el patio, dejó estupefacto a Braulio. Al principio, pensó que era solo curiosidad, los hombres se sienten fácilmente atraídos por las mujeres hermosas. Pero cuanto más miraba, más sentía que era difícil decir su nombre, tanto anhelante como tembloroso. Hay noches en las que Martín se acuesta temprano, Braulio se despierta de su rincón. Echó un vistazo furtivo y vio a Paulina limpiando, inclinándose para lavar los platos y su ropa abrazándola. La lámpara de aceite dorado salpicó su piel, haciendo que todo pareciera estar oculto. Cada curva que da, cada paso que da con Braulio lo hace divagar, una imagen inolvidable. Una noche, fingió estar borracho, acostado boca arriba, con los ojos bien abiertos. Aturdido, vio a Paulina salir de la esquina de la casa, sosteniendo una jarra de agua en la mano, la luz parpadeante brillando en su rostro, roja y rosada por el fuego. Braulio de repente sintió que su corazón latía rápido, su respiración se vio perturbada. Cerró los ojos, pero sus oídos seguían escuchando cada paso que ella se movía. Paulina sabía que su cuñado era un buen amigo y no creía que se preocupara por ella. Por lo tanto, todavía se cambiaba de ropa descuidadamente en el porche oscuro o se ataba el cabello cuando acababa de terminar de ducharse. Pero es ese descuido que es como un fuego lo que enciende a Braulio. Entonces llegó esa noche lluviosa. La lluvia duró toda la tarde, haciendo que la pequeña casa fuera más húmeda. Martín terminó de comer y se fue a dormir, roncando uniformemente. La pequeña Paz también abrazó a la muñeca dormida en la esquina. Paulina era la única sentada con asombro bajo la lámpara de aceite, cosiendo su camisa rota con las manos. La lluvia caía sobre la cerca fuera del techo de hierro corrugado, y en la casa solo el sonido de las agujas tocando la tela y el sonido del corazón de Braulio latiendo con fuerza. No podía dormir. Desde donde estaba acostado, se dio la vuelta ligeramente, fingiendo darse la vuelta. Sus ojos miraron en secreto, captando la curva tranquila de su cuñada que estaba sentada. En ese momento, sintió que su garganta estaba seca, todo su cuerpo estaba caliente y luego sintió que tenía poder mágico. Braulio se incorporó en silencio, con pasos lentos, y se detuvo detrás de Paulina. El olor a jabón y el olor a carne de mujer se mezclaron en el aire. Paulina se sobresaltó y se dio la vuelta. «Braulio, ¿aún no has dormido?» Su voz era suave, pero sus ojos estaban un poco sorprendidos. Estaba confundido y respondió apresuradamente: «No puedo dormir». Por un momento, los dos se quedaron en silencio. El sonido de la lluvia aún caía, ocultando la vergüenza. Paulina se inclinó y siguió cosiendo su vestido, fingiendo no darse cuenta, pero Braulio ya no pudo ocultarlo. Su mirada estaba fija en sus delgados hombros, en la piel rosada y blanca que brillaba bajo la lámpara. En ese momento, el límite entre cuñada y cuñado se volvió más frágil que nunca. La lluvia en la terraza seguía cayendo, cada gota golpeaba el techo de hierro corrugado, sonando como un tambor golpeando en el pecho de Braulio. En la casa pequeña, la lámpara de aceite parpadeaba en la cara de mi cuñada. Paulina estaba sentada cosiendo su ropa, las agujas subiendo y bajando constantemente, como si no se diera cuenta de que había alguien justo detrás de ella. Braulio siguió mirando, sus ojos perdidos en las curvas delgadas, en la figura encorvada pero gentil. Cada vez que su dedo tocaba el hilo, sentía como si una corriente eléctrica lo atravesara. En su mente, un pensamiento arriesgado brilló. «Hermana», habló en voz baja, como el sonido del viento que pasa por el hueco de la puerta. Paulina levantó la vista, giró la cabeza y sus ojos se encontraron de inmediato con la extraña mirada de su cuñado. En ese momento, se quedó atónita por un momento. Había algo en esos ojos que no era lo mismo de siempre,
ya no descuidado y superficial, sino curiosidad, anhelo, mezclado con un poco de imprudencia. ¿Por qué no has dormido todavía?, preguntó Paulina, su voz tranquila pero involuntariamente latiendo rápido. Braulio se sentó a su lado. El leve olor de los cigarrillos se mezcló con el olor húmedo de la lluvia. Miró la camisa en su mano y dijo con torpeza: «Solo quiero sentarme aquí, escuchar la lluvia contigo». Paulina sonrió levemente, sacudiendo la cabeza. En su corazón, entendió que su presencia hacía que la atmósfera en la casa de repente fuera más estrecha. Continuó insertando la aguja, pero notó que sus manos temblaban ligeramente. Después de un rato, Braulio se inclinó ligeramente. Sus ojos no abandonaron el rostro de su cuñada. Su cabello estaba suelto en algunos mechones, su rostro estaba rosado bajo la luz de la lámpara de aceite y sus labios estaban ligeramente fruncidos para enfocarse en cada hilo. Tragó saliva secamente, su corazón latía con fuerza. «Hermana Paulina», llamó suavemente, con la voz ahogada. Paulina se giró para preguntar cuando de repente vio sus ojos ardientes. En ese momento, sintió que todo su cuerpo estaba entumecido. Antes de que pudiera reaccionar, Braulio rápidamente la agarró de la mano. La mano del niño era áspera debido al intercambio, pero era extrañamente suave y cálida. «¿You?». Paulina retiró ligeramente la mano, pero su fuerza era escasa. Una advertencia sonó en su cabeza, pero su corazón tembló como si hubiera sido absorbida por un espacio oscuro sin salida. En la pequeña casa estaba en silencio. Solo quedaba el sonido de la lluvia golpeando uniformemente y la respiración rápida de dos personas. Martín seguía roncando uniformemente en la esquina de la proyección, y Paz estaba profundamente dormida, completamente inconsciente. Es esta presencia despreocupada la que hace que el tabú arda aún más. Braulio se inclinó más cerca, su cálido aliento descansando en las mejillas de su cuñada. Paulina quería inclinar la cabeza para evitarlo, pero sus ojos parecían clavarla en su lugar. En ese momento, la razón y el instinto chocaron violentamente. «Braulio, no lo hagas», le temblaba la voz, tanto una advertencia como un reconocimiento de su impotencia. Pero Braulio no escuchó. Apretó los labios, un toque apresurado y torpe, pero lo suficiente como para hacer que Paulina se sobresaltara. La aguja de coser cayó al piso de ladrillos, un pequeño tintineo que resonó en sus oídos como una alarma. Sin embargo, en lugar de resistirse, Paulina se sentó en silencio, dejando que el aliento caliente la cubriera. En su mente, entró en pánico. «¿Qué estoy haciendo?». Pero el corazón susurró: «Ha pasado mucho tiempo desde que sentí anhelo». Braulio, como el que probó la miel dulce por primera vez, tomó cada vez más dosis. Su mano temblaba pero frotaba vigorosamente sus pechos, apretados como si temiera perder la oportunidad. Paulina se apresuró a ignorarlo, pero la fragilidad de la mujer solo lo hizo reír suavemente. «No, ahí está Martín adentro», hipó, con la voz llena de miedo. «Está dormido, no puede oír», susurró Braulio, con los ojos brillantes. Esas palabras fueron tranquilizadoras y como un cuchillo que atraviesa el corazón de Paulina. Sí, Martín seguía profundamente dormido, sin darse cuenta de que su mujer temblaba en los brazos de su hermano. Durante un largo momento, Paulina cerró los ojos ligeramente, soltándolos, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no podía resistirse lo suficiente. Basil agarró sus labios rosados y aspiró un beso apasionado bajo la lluvia de verano. Su mano dañada se metió debajo de sus pantalones, hurgando en el pedazo de bosque que comenzaba a mojarse, llenando cada uno de ellos de estimulación sexual. Un momento después, su mano estaba apretando un lado del pecho de su cuñada y desabrochando cada botón para revelar la camisa blanca que había descubierto. Dos melocotones emergieron inmediatamente del estrecho espacio de la camisa del niño. La mano de Braulio era más fuerte y agarraba un lado y la piel blanca y fría de una niña. No pudo evitarlo, y cuando dejó el beso apasionado, se escabulló hasta el pecho de Paulina y jugó con él para siempre. En la escena, dos personas desnudas debajo de sus cuerpos chocaban constantemente entre sí en un grito que cortaba el delgado límite entre su cuñado y su cuñada, y la lluvia en la terraza parecía ahogarlos a todos con el sonido de rebotar en la cerca. Cuando todo terminó, Paulina se sentó en silencio, con las manos alrededor de su pecho, jadeando. Braulio se recostó en la colchoneta, sus ojos aún no la abandonaban, su boca llena de una sonrisa de satisfacción. «He estado esperando mucho tiempo», susurró. Paulina se dio la vuelta, las lágrimas rodaban por su rostro. No se atrevió a creer lo que acababa de suceder, y mucho menos a pensar en el mañana. Pero en el fondo, seguía ardiendo un extraño fuego,
un fuego que Martín nunca había encendido. En la noche lluviosa pasó, pero sus ecos aún persiguieron a Paulina durante días después. Cada vez que veía a Martín sentado reparando el auto, el sudor goteaba por la parte posterior de su camisa, su corazón latía de nuevo. El gentil hombre, que había estado ocupado toda su vida por su esposa e hijos, no sabía en absoluto que su esposa acababa de cruzar el límite de la falta de retorno. Paulina se dijo a sí misma que debía detenerse, enterrar todo en silencio. Pero la razón débil no puede vencer las noches del despertar. En su memoria, el toque torpe de Braulio, los ojos ardientes y la audacia inesperada seguían apareciendo, haciéndola avergonzar y temblar de anhelo. Braulio era diferente. Después de ese tiempo, ya no esquivó. Por el contrario, sus ojos se volvían cada vez más abiertos y desnudos cada vez que miraba a su cuñada. Una mañana, Paulina estaba encorvada para lavar los platos en el patio, y cuando levantó la vista, lo vio sentado contra la puerta fumando, con los ojos pegados a cada uno de sus movimientos. Esa mirada hizo que Paulina se sonrojara, se dio la vuelta apresuradamente, pero su corazón estaba acelerado. A veces se sentaba descaradamente a su lado, fingiendo preguntar sobre mandados, tocando accidentalmente su mano o tocando deliberadamente sus senos. Cada toque era pequeño, pero sobresaltaba a Paulina, y luego se culpaba a sí misma por no haberlo ignorado, dejándolo invadir. Una tarde bochornosa, Martín se fue a trabajar, Paz fue enviada a jugar y Paulina y Braulio eran los únicos en la casa. Se sentó para remendar el uniforme de su hijo, el sudor goteaba de su frente. Braulio se acercó y le entregó un vaso de agua. «Bébelo, está tan caliente». Paulina estaba un poco sorprendida, nunca antes había sido tan considerado. Ella lo tomó, tratando de mantener una voz normal. «Sí, gracias». Pero cuando tocó la taza, la mano de Braulio se apretó ligeramente, aguantando más de lo necesario. Paulina se sobresaltó, sacando su mano, pero sus ojos pudieron enviar un mensaje arrogante. «No lo hagas», susurró, confundida. «Sé que no puedes evitarlo», respondió, su voz gruñendo, sus ojos ardiendo. En ese momento, Paulina se sorprendió al darse cuenta de que Braulio no solo tenía curiosidad momentánea, sino que realmente quería apoderarse de ella. Esa tarde, Paulina montó su bicicleta al mercado para vender. Los forasteros vieron a una mujer sonriente y ágil, nadie esperaba que su corazón estuviera confundido. La gente en el mercado todavía bromea. «Paulina es tan hermosa en estos días, su esposo debe ser muy feroz». Paulina solo sonrió, pero sus mejillas estaban sonrojadas. Esa frase fue como una aguja tocando un secreto en su corazón, haciéndola aún más asustada. Por la noche, después de terminar la comida, Martín se fue a dormir como de costumbre. Paz también estaba dormida junto a la muñeca de tela. La casa se hundió en el silencio, solo quedaba el sonido de los insectos en el jardín. Paulina se sentó junto a la lámpara de aceite, tratando de concentrarse en coser el trozo de tela. Pero solo unos minutos después, Braulio salió y se sentó a su lado, tan cerca que su aliento golpeó su cabello. «Te lo dije, te extraño mucho», susurró. Paulina se puso de pie apresuradamente, con voz temblorosa. «Braulio, no hagas eso, no parece que haya sucedido ese día». Se rió, su sonrisa era arrogante y amarga. «Puedo olvidar, pero no lo hago. Desde esa noche, solo he estado pensando en ti». El corazón de Paulina se aceleró y dio un paso atrás, pero Braulio se puso de pie, acercándose, sus ojos no le daban salida. En un instante, se dio cuenta de que estaba asustada y esperando. Se inclinó, una vez más agarrando esos labios temblorosos. Paulina trató de apartarlo, pero luego se rindió. En el beso caliente, se encontró como si hubiera caído al abismo, aterrorizada y sumergida. Cuando se separó, Paulina jadeó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Estoy loco. Si Martín lo supiera, ambos estarían muertos». «Nunca lo sabrá», dijo Braulio con firmeza, su voz tan decidida como si el destino lo hubiera dispuesto. Paulina se dio la vuelta, sin atreverse a mirar, pero otro susurro sonó en su corazón. «Realmente he entrado en el camino sin retorno». Después de esa torpe segunda noche, Paulina sintió que su corazón pesaba como una piedra. Todas las mañanas viendo a su esposo limpiando diligentemente su ropa, todas las tardes viendo a su hijo reír y practicar la lectura, se siente avergonzada. Pero no seas irónico, solo una mirada a los ojos de Braulio, un toque accidental en la esquina de la casa oscura, el fuego en su corazón ardía violentamente. Durante el día, Paulina vive como una esposa y madre amable. Por la mañana, llevaba a Paz a la escuela,
Iba al mercado a vender pan y jugo de caña de azúcar, y su boca siempre sonreía a los clientes. Pero en el fondo de sus ojos, siempre había algo inusual, que hacía que algunas mujeres en el mercado bromearan. Paulina ha estado sonrosada últimamente, debe querer mucho a su esposo. Paulina sonrió irónicamente, fingiendo descartarlo, pero eso la hizo sonrojar, porque sabía que el resplandor no era de Martín, sino de los momentos incómodos con Braulio. Braulio se está volviendo cada vez más dominante. Ya no era un hombre despreocupado, sino un hombre que anhelaba la posesión. Todas las noches, trataba de quedarse cerca de su cuñada, a veces fingiendo hacer preguntas, a veces sentado en silencio y mirando. Una vez, le susurró abiertamente al oído: «Eres mío, no lo niegues». Las palabras eran toscas, pero sus ojos eran orgullosos y ardientes. Paulina tembló, a punto de gritar, pero luego se atragantó de nuevo. Sabía que había perdido el control. En la calurosa tarde, Martín fue a reparar el auto en otra área, diciendo que llegaría tarde. Paz se quedó en la casa de su abuela, y la casa se quedó con Paulina y Braulio. Paulina terminó de lavarse, y tan pronto como salió al patio, su cabello todavía estaba mojado y su ropa se pegaba a su cuerpo. Braulio se paró en la terraza, mirándola sin pestañear. Esa mirada hizo que Paulina se sonrojara y se dio la vuelta apresuradamente, pero antes de que pudiera entrar, se acercó. Una mano firme tiró de ella hacia atrás. «Te lo dije, cada vez que estoy cerca, no puedo evitarlo», susurró, con la respiración ardiendo. «Braulio, suéltalo», dijo Paulina en voz baja, pero su voz era débil. Él apretó más fuerte, sus labios presionados hacia abajo, sus manos la abrazaron de nuevo, pellizcando sus pechos. En ese momento, toda la resistencia de Paulina se disipó. El agua del pozo acababa de brotar y la piel aún estaba fría, pero por dentro, el fuego ardía nuevamente. Los dos están envueltos en la esquina del porche, a pesar de la brisa de la tarde. Después de eso, Paulina se sentó en silencio, abrazando su almohada, con los ojos rojos. Braulio se apoyó contra la pared, sonriendo satisfecho. «No necesito nada, solo a ti», dijo, su voz afirmando. Era a la vez una promesa y un grillete que apretaba el agarre de Paulina. Sabía que no estaba bromeando, y eso la hizo temblar aún más. Esa noche, Martín llegó tarde a casa, cansado, comió un plato de arroz a toda prisa y luego se durmió. Braulio también fingió estar borracho, acostado en un rincón, solo Paulina estaba despierta. Al mirar la lámpara de aceite parpadeante, se sintió como una persona parada entre dos caminos. Por un lado está la responsabilidad y el deber, al otro lado está el fuego de la pasión. En cualquier momento, la verdad puede ser expuesta. Se dijo a sí misma que debía detenerse antes de que fuera demasiado tarde. Pero a la mañana siguiente, con solo llamar la atención de Braulio, toda determinación se hizo añicos. Día a día, son como una pareja secreta. A veces, Braulio se sentaba en el café al final del callejón, esperando que Paulina pasara para echar un vistazo. A veces, en medio de un mercado abarrotado, tocaba en secreto la mano de su cuñada cuando entregaba cosas. Esos breves momentos hicieron temblar a Paulina y sintieron una extraña alegría en su corazón. Un día, Lien, una vendedora de pescado, bromeó: «Paulina ganó la lotería. ¿Por qué sonríes últimamente?» Paulina se sobresaltó y pasó a otra cosa. Pero esa noche, se quedó allí y empujó, pensando que la gente estaba empezando a notarlo. Una tarde, cuando Martín estaba entregando un automóvil en el distrito, Braulio se coló repentinamente en la cocina, donde Paulina estaba almacenando pescado. Lo rodeó con sus brazos por detrás y susurró: «Hoy, déjame quedarme contigo más tiempo». Paulina entró en pánico y rápidamente lo ignoró. ¿Loco? ¿Y si los vecinos lo ven? «Mira», se rió, con una sonrisa imprudente. «Solo tengo miedo de perderte». Esa frase fue como un cuchillo cortando el corazón de Paulina. Estaba asustada y no pudo evitar despedirse. Braulio ya no es simplemente un buscador de diversión. Realmente quería quedarse con ella. Esa noche, cuando Martín estaba profundamente dormido, Paulina yacía a su lado, con el corazón acelerado. Miró a su marido, vio que estaba cansado, con las extremidades ásperas por el trabajo, y luego se dio la vuelta, recordando los ojos de Braulio por la tarde, una mirada que la hizo sentir culpable y enojada a la vez. Entre dos hombres, uno es el marido, el padre de su hija, la otra persona es un fuego secreto que quema la razón. Paulina cerró los ojos ligeramente, las lágrimas rodaron por sus ojos y susurró en su corazón:
¿hasta dónde llegaré en este camino pecaminoso? Al día siguiente, como para escapar, Paulina se levantó más temprano de lo habitual. Se lavó bien, se puso un traje decente y llevó el auto al mercado. Pero cuando se dio la vuelta, vio a Braulio parado contra la puerta, con los ojos llenos de arrogancia. Sonrió y susurró: «Puedes fingir ante el mundo, pero no puedes fingir ante mí». El corazón de Paulina se apretó. Sabía que a partir de aquí, la cuerda se estaba apretando cada vez más. En los días siguientes, Paulina encontró su corazón mezclado con inquietud. Cada vez que va al mercado, escuchando a sus hermanas vender melones, discutiendo el asunto de sus vecinos, se sorprende, como si alguien estuviera aludiendo a sí misma. La vendedora estaba confundida, le temblaban las manos y, a veces, los clientes se burlaban de ella. «¿Qué es eso, Paulina? ¿Tiene el ministerio algo divertido que ocultar?». Ella sonrió irónicamente, ocultando la preocupación en su corazón, pero cuanto más intentaba cubrirla, más brillaban sus ojos, haciendo que los demás volvieran a sentir curiosidad. Braulio es diferente. Es como un hombre que vive en una edad de borrachera de Victoria. Ya no era reservado, sino que mostraba descaradamente intimidad. Un día, en medio de un mercado abarrotado, se acercó audazmente al oído de su cuñada y susurró un chiste que fue suficiente para hacer sonrojar a Paulina y su corazón se aceleró. Ella se dio la vuelta apresuradamente, temerosa de que alguien la atrapara, pero él solo sonrió, sin preocuparse en absoluto. Al mediodía, todavía estaba dando vueltas en casa, sin ir muy lejos. En un momento, se sentó en medio de la terraza, se desnudó y expuso su fuerte figura de joven. Los forasteros que pasaban solo pensaban que era descuidado, pero Paulina, cada vez que lo vislumbraba, sentía que su corazón ardía, temblaba y se avergonzaba. Una tarde calurosa, Martín dijo que tenía que quedarse en el salón hasta altas horas de la noche para arreglar un auto grande para un cliente urgente. Paulina terminó de escuchar y se sintió aliviada y asustada en su corazón. Aliviada de tener más tiempo a solas con Braulio, preocupada porque ese tiempo en sí mismo era como un pozo profundo que la tiraba hacia abajo. Paz fue enviado a la casa de su abuela. La casa estaba vacía y solo había 2 de ellos. Paulina terminó de preparar el arroz y se sentó a orar. Braulio se acercó, dejó el cuenco de arroz, con los ojos ardientes. «¿Qué estás mirando a lo lejos?», preguntó, en voz baja. «Solo piensa en miscelánea». Paulina trató de esquivar. «Pensando en ti, ¿verdad?». Sonrió levemente, luego acercó la silla a él y puso su mano sobre la mano de su cuñada. Paulina se sobresaltó, tratando de retroceder, pero su mirada era tensa. En ese momento, se sorprendió al darse cuenta de que Braulio ya no consideraba esto como torpe, sino como un derecho obvio. «Hermana, no hagas eso. ¿Qué ve la gente?». Paulina susurró preocupada. Nadie lo vio. El señor Martín llegó a casa tarde en la noche y estaba afuera. Todo el vecindario ahora está preocupado por el arroz y el agua, y todos son libres de prestar atención, dijo claramente, con voz firme. Paulina guardó silencio, sin refutar, pero su corazón estaba rodando. Fue ese descaro lo que la asustó. Su mano tomó su mano y la metió en sus pantalones para que Paulina sintiera que la necesitaba ahora y sus labios llegaron al borde de sus labios con un beso frenético. Y Paulina siguió rodando con ese beso, y al mismo tiempo sintió la dura y cálida erección en su mano. Le preguntó albahaca hambrienta. Se levantó y puso su propia cosa en la boca de Paulina. Ella estaba rígida pero aún mimaba a su cuñado. Cada movimiento de su boca hacía que Braulio abriera la boca con placer. Su mano apretó su cabeza más profundamente con ese movimiento. Luego, los grupos musculares inferiores se pusieron rígidos y no pudo soportarlo más, y le disparó a Paulina la boca llena de resina viva. Se atragantó con un largo suspiro, cayó al suelo y se quedó jadeando. Cuando Braulio recuperó la compostura, se acostó y abrazó a Paulina. Dije perdón y besé el cuello blanco, hoz toda la savia viva que disparé. Esa noche, mientras los dos yacían uno al lado del otro, Paulina preguntó involuntariamente, ¿qué pasa si Martín se entera algún día? Braulio se rió, abrazándola con fuerza contra su pecho. Entonces todavía te elegiré. Es tan gentil que nunca pensé en eso. Pero si sufre. La voz de Paulina se ahogó. Estoy pensando demasiado, suspiró, luego la besó por el cabello. La gente solo vive una vida, mientras sea feliz. Esa frase hizo que Paulina se detuviera. Para Braulio, la felicidad es posesión de su cuñada, pero para ella, esa felicidad se mezcla con el pecado, nunca completa. Al día siguiente,
Cuando llevaba a Paz a clase, Paulina se reunió con la maestra Tui. La niña era inocente, con temperamento de sarampión, y cuando vio a la madre y la hija, sonrió. Hoy, la madre de Paz es ferozmente hermosa, piel rosada, labios rojos, debe haber sido mimada por su esposo anoche. Paulina se sonrojó, rápidamente le dio un golpecito en el hombro a Tui, fingiendo culpar. Señorita, charla miscelánea. Pero en su corazón entró en pánico, los extraños comenzaron a notar su extrañeza. Aunque no sabían la causa, esos ojos curiosos fueron suficientes para que Paulina perdiera el sueño toda la noche. A Braulio no le importaba. Por la tarde, también se sentó en el bar al final del callejón bebiendo cerveza, agitando casualmente la mano mientras Paulina pasaba. Muchas personas fueron testigos. Paulina bajó la cara apresuradamente, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó a casa, dijo con voz severa: «No hagas eso más. La gente vuelve a ver la diferencia». «Está bien», respondió sucintamente, «solo te necesito». Sus palabras fueron como un cuchillo cortando el regazo de Paulina. Sabía que se había hundido profundamente. Esa noche, Martín llegó tarde a casa, grasiento y cansado, comió un plato de arroz a toda prisa y luego se revolcó para dormir, sin prestar atención a su esposa e hijos. Paulina se sentó a su lado, mirando a su marido con el corazón amargado. Este hombre, que fue esposado a trabajar por el bien de su familia, finalmente no sabía que su esposa estaba entrando en el atolladero del pecado. Se dio la vuelta, captando la mirada de Braulio desde la esquina de la casa. La miró borracho, sin molestarse en ocultarlo. A esos ojos, Paulina se encontró a la vez anhelada y atada. Se preguntó si tenía la fuerza suficiente para escapar, pero en ese momento, la mano de Braulio apretó suavemente su mano debajo de la mesa. Paulina tembló, pero luego no lo soltó. Entiendes, todo el camino de regreso se ha bloqueado gradualmente. En los días siguientes, la inseguridad de Paulina se hizo aún mayor. Cada burla accidental en el mercado, cada mirada extraña de los vecinos la sobresaltaba. Un día, la anciana que vendía verduras frente a ella la miró fijamente y luego soltó una frase indiferente. «Una niña realmente se ve agotada en sus ojos, es una pena que esté tan fresca en estos días». Paulina sonrió irónicamente, respondió algunas preguntas, pero estaba caliente en su corazón. Tenía miedo de que las personas observadoras reconocieran la extraña luz en sus ojos, la luz que solo tenían aquellos que vivían en una embriaguez torpe. Esa tarde, mientras montaba en bicicleta para recoger a su hijo, Paulina se encontró accidentalmente con la mirada sospechosa de su madre biológica. Le dio la bienvenida a su nieto a la casa, miró a su hija por un momento y luego suspiró levemente. «Últimamente ha sido muy diferente, Paulina». No podía decirlo claramente, pero si perdía un paso, sería difícil dar marcha atrás. Paulina jadeó, se mordió el labio y trató de sonreír irónicamente. «¿Qué te pasa, mamá? Supongo que estoy cansada, así que solo lo estoy mirando». Pero ella solo negó con la cabeza, con los ojos llenos de preocupación. Esa frase persiguió a Paulina toda la noche. Sabía que la intuición de su anciana madre nunca se equivocaba. Mientras tanto, Braulio se está volviendo cada vez más audaz. No solo trató de acercarse a su cuñada en la oscuridad, sino también descaradamente frente a todos. Un día, mientras Martín trabajaba en el tatuaje de su auto, Braulio fingió llevarle agua a su cuñada, sus ojos la miraban. Paulina entró en pánico y se alejó apresuradamente, pero Martín estaba absorto en su trabajo, sin prestar atención. Por la noche, cuando Martín dormía, Braulio se acercaba, la abrazaba con fuerza y le susurraba: «¿Ves? Ninca duda, estamos a salvo». Paulina, temblando, respondió: «¿A salvo?» «Es porque es demasiado creyente, demasiado amable, que me siento doblemente culpable». Braulio sonrió, apretado con más fuerza. «No pienses demasiado, solo necesito saber que te quiero y te quiero a ti también, eso es suficiente». Sus palabras sonaron dulces y crueles a la vez. Paulina cerró los ojos, las lágrimas goteaban de las comisuras de sus pestañas, pero su cuerpo una vez más desobedeció a la razón. Una noche de fin de semana, Martín le pidió a Braulio que fuera a tomar algo con algunos de los trabajadores del taller. Braulio replicó: «Vete, me quedaré en casa para cuidarte a ti y a la bebé Paz». Martín asintió, sin duda. Paulina se sobresaltó al conocer de inmediato las intenciones de su cuñado. Efectivamente, tan pronto como Martín salió del callejón, Braulio se adelantó, riendo maliciosamente. «El cielo te da una oportunidad, si la pierdes, es un desperdicio».
Paulina dijo apresuradamente: «No, y ella está en casa, déjala dormir». «¿Qué te preocupa?», dijo, su voz fuerte como si todo estuviera en sus manos. En ese momento, Paulina estaba en pánico y temblando. Paz yacía en un rincón, abrazando a la muñeca, dormida. La pequeña casa se convirtió en un lugar mitad luminoso y mitad oscuro, abarrotado pero pesado. Paulina sabía que un solo error podría haberse esfumado, pero la imprudencia de Braulio la arrastró, haciéndola olvidar el peligro. A la mañana siguiente, cuando Martín se levantó temprano para ir a la tienda, Paz le dijo a su madre despreocupadamente: «Ayer escuché a Braulio y a mi madre hablar tan alto que casi me despierto». Paulina se sacudió, su corazón pareció detenerse. Rápidamente frotó la cabeza de su hijo y sonrió irónicamente. «Sí, te conté un chiste. Mi madre y mi hija se perdieron», en voz alta. «No me digas, estoy cansado, es molesto escuchar el ruido». Paz asintió inocentemente, sin duda, pero Paulina estuvo temblando toda la mañana, sudando como una ducha. Mientras eche de menos su boca con Martín, todo se desmoronará. Por la tarde, Paulina trató de decirle a Braulio en privado: «Tienes que tener más cuidado, ayer fue muy peligroso. Si lo dice accidentalmente, ambos morirán». Braulio se encogió de hombros, sus ojos aún arrogantes. «No sé qué hacer, pero puedo estar seguro de que me encargaré de todo». No. Paulina interrumpió, con voz temblorosa. «No me subestimes. Todo es muy frágil, solo se necesita una chispa para quemarlo». Miró a su cuñada y sus ojos se suavizaron de repente. Después de un rato, le tomó la mano ligeramente y su voz era baja. «Lo sé, pero ¿entiendes? No puedo dejarte. Cada vez más, te veo como la única mujer en mi vida». Paulina estaba atónita. Sentía la verdad claramente por Braulio. Ya no se trataba de una torpeza temporal, sino de un peligroso amor posesivo. Esa noche, Paulina yacía junto a Martín, con el corazón apesadumbrado. Durmió profundamente, todavía tan bien como siempre. Miró a su marido y luego se volvió para ver la sombra de Braulio tendida en el porche, con los ojos abiertos en la oscuridad. Entre sus ojos, sabía que estaba siendo empujada hacia dos lados. Un lado era el deber, el otro era la llama prohibida. Y Paulina comprendió que, tarde o temprano, ese fuego los consumiría a todos. Paulina estaba sentada en un rincón de la cocina, con un cuchillo de verduras en la mano y la lengua temblando. Sobre la mesa, Martín seguía ocupado remendando el tatuaje, y Braulio se recostaba en el porche, con los ojos pegados a cada gesto de su cuñada. El ambiente parecía normal pero pesado, solo Paulina lo sentía claramente. Cada contacto visual con Braulio hacía que su corazón se apretara, temiendo que Martín se volviera repentinamente para atraparla. La pequeña Paz se sentó descuidadamente jugando con la muñeca, inocentemente cantó algunas canciones infantiles y luego, de repente, miró hacia arriba y preguntó: «¿Qué dijeron tú y el tío Braulio tan fuerte ayer?». Te despierta. El cuchillo en la mano de Paulina se detuvo, el sudor goteaba por la parte posterior de su cuello. Martín solo murmuró: «Bueno, estás diciendo eso». Luego se inclinó de nuevo, sin prestar más atención. Paulina sonrió apresuradamente, frotando la cabeza de su hijo, pero en su corazón era una ola. Esa palabra inocente para los extraños era solo una cosa infantil, y para ella, era como un cuchillo cerca de su cuello. Braulio seguía siendo casual, miró hacia arriba, sus labios sonrieron, como para afirmar que cualquier peligro eventualmente pasaría, no había nada de qué preocuparse. Esa actitud descuidada hizo que Paulina se sintiera aún más inquieta. Todo el mercado comenzó a susurrar, la gente no lo decía directamente, solo una sombra del viento. Paulina ha sido joven últimamente, sonrosada como una niña. Alguien incluso se rió. El señor Martín es tan gentil, su esposa debe ser muy mimada. Cada vez que escuchaba, Paulina solo podía sonreír irónicamente, pero cuando llegaba a casa, se acostaba y hurgaba, con el corazón ardiendo como un fuego. Sus cambios son demasiado obvios, ojos brillantes, una sonrisa permanente, a veces distracción como un amante. Los forasteros miran la felicidad de la pareja, solo Paulina entiende la razón. Trató de ocultarlo, pero no pudo resistir los momentos de debilidad. Una tarde, cuando Martín estaba ocupado con los clientes en la tienda, Paulina estaba parada en la parte trasera de la casa secando ropa. Braulio se acercó de repente, con su mano firme apoyada en el hombro de su cuñada. Se sobresaltó y casi deja caer la olla de ropa. «No, es fácil de ver aquí». La voz de Paulina tembló.
¿Quién lo vio? Él sonrió, agarrándose con más fuerza. Estoy demasiado preocupado. Paulina luchó, pero luego la otra mano se deslizó hacia abajo, tirando de ella. En un instante, toda la fuerza de la resistencia desapareció, solo quedaron la respiración acelerada y los ojos brillantes del joven. Después de ese momento sofocante, Paulina se sentó, con las manos cubriendo su rostro. Ella lo culpó por ser imprudente, pero las palabras que salieron de su boca fueron solo un leve suspiro. Braulio miró a su cuñada, sus ojos llenos de nada más que un deseo de posesión. La imprudencia de Braulio no se detuvo ahí, comenzó a ser más abierto, incluso frente a Martín. Una vez, durante la comida, tomó un trozo de pescado y lo puso en el cuenco de Paulina, y sonrió con una sonrisa sobria. «Cómelo, no sea que me lo entregues a mí y a mí». Martín no se dio cuenta, solo asintió con la cabeza en elogio de su hermano que estaba interesado. El rostro de Paulina estaba caliente, y se inclinó apresuradamente hacia el borde del cuenco, temerosa de lo que sus ojos denunciaran. En el corazón de Paulina, el miedo a ser descubierta se hizo más y más fuerte. Cada vez que su hija gorjeaba y contaba una historia, le preocupaba mencionar accidentalmente algo que no debería hacerse. Cada vez que los vecinos la visitaban, temía que captaran el furtivo intercambio de miradas entre ella y Braulio. Sin embargo, cuanto más temía, más apretada estaba. Porque cada vez que estaba sola, solo un ligero toque, un susurro, lo soltaba todo. La razón me dijo que me detuviera, pero mi cuerpo y mi corazón me traicionaron, y seguí corriendo hacia mi cuñado. Una vez, cuando Martín dormía porque estaba cansada, Paulina se escabulló al patio para recoger unas esteras. Braulio lo siguió, bloqueando la puerta, con los ojos llenos de desafío. «Me vas a evitar para siempre. ¿Qué más quieres?» Paulina era un poco áspera, su voz temblaba. Solo te quiero. Él respondió con pulcritud y la tomó en sus brazos. Paulina se mordió el labio, con los ojos cerrados. En un instante, todos los cálculos se disiparon, dejando solo una sensación de miedo y anhelo. Se odiaba a sí misma por ser débil, pero no tenía fuerzas para defenderse. Toda la noche, Paulina permaneció despierta. Martín yacía a su lado, respirando uniformemente. Miró a su esposo, luego volvió la cara hacia la pared, con lágrimas en los ojos. Afuera, la tos de Braulio sonaba suavemente, como si le recordara la cuerda que se estaba tensando. En la oscuridad, Paulina se dio cuenta de que ya no era la esposa pura que solía ser. Se ha convertido en prisionera de sus propias aspiraciones y miedos. Y sabía que cuanto más avanza este camino, más difícil es dar la vuelta. Los susurros en el vecindario se hicieron más claros. Algunas personas elogiaron a Paulina por su hermosa apariencia en estos días, y otras insinuaron el viento. Las mujeres que son inusualmente hermosas deben tener sus propios secretos. Las palabras medio en broma, medio verdaderas hicieron que su columna vertebral se enfriara. Sabía que los ojos curiosos de la gente eran más afilados que cualquier espada. Mientras cometan un error, lo desenterrarán todo. Martín sigue despreocupado. Después de reparar el auto, se va a casa a comer, sostiene al niño y se queda dormido. Pero a veces, Paulina lo encuentra extraño. Esa mirada brilló, como si preguntara, ¿qué es tan diferente? Luego se volvió de nuevo, sin decir una palabra. Fue ese silencio lo que hizo que Paulina se sintiera más inquieta. Mientras tanto, Braulio se volvió cada vez más imprudente. Ya no elige un lugar escondido, sino que a veces se sienta descaradamente junto a su cuñada en el porche. Una vez, frente a todo el pueblo, ayudó a Paulina a limpiar los productos, su mano se tocó deliberadamente ligeramente. Los extraños pensaron que su cuñada estaba ayudando a su cuñada, pero Paulina tenía la cara sonrojada y palpitaciones en el corazón. ¿No tienes miedo de que alguien sospeche de ti? Paulina era dura cuando los dos estaban solos. ¿De qué hay que temer? La gente solo piensa que te amo. Eso es todo. Él sonrió, su voz confiada. Paulina se mordió el labio, su corazón estaba confundido. Para él, todo era una simple tapadera. Pero entendió que algún día todas las portadas serían destrozadas. Una tarde, cuando Martín estaba ocupado afuera de la tienda, Noelia, una vendedora de verduras, se detuvo en el puesto de Paulina y se rió. Veo que el tío Braulio te ha estado cuidando últimamente, dando vueltas, no sé a qué se refiere. El corazón de Paulina pareció caer en un agujero. Ella se rió apresuradamente y pasó a otras cosas. Está libre, aún no tiene trabajo, así que va a divertirse. Bueno,
Es fácil ser demasiado libre. La hermana Noelia sonrió y se alejó. Paulina se quedó estupefacta. Tales insinuaciones llegarán tarde o temprano a los oídos de su marido. Braulio no estaba preocupado en absoluto. Esa tarde, se sentó casualmente y bebió cerveza fuera del callejón. Al ver a Paulina cruzando en bicicleta, agitó la mano y gritó en voz alta: «Vuelve, recuerda esperarme». Algunos ojos curiosos se volvieron hacia ella. Paulina bajó la cabeza, fingiendo no escuchar. Cuando llegó a casa, cerró la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando Braulio entró, con el rostro aún feliz, Paulina gruñó: «¿Quieres hacerme daño hasta la muerte? ¿Cómo te atreves a decir eso en medio de un lugar lleno de gente? La gente piensa que es solo una broma». Se encogió de hombros. «Solo yo tengo miedo». «No, no entiendo». Paulina negó con la cabeza, su voz se ahogó. «Solo una oración es suficiente para romperlo todo». Se acercó, levantó la barbilla de su cuñada y dijo en voz baja: «¿Entonces quieres dejarme?». Paulina gardó silencio, con los ojos quedó. Sabía que ya no tenía la fuerza para cortarlo. Esa noche, Martín regresó y encontró a su esposa más preocupada que de costumbre. Preguntó: «¿Qué pasa?». «No, solo estoy un poco cansado». Paulina respondió apresuradamente, evitando la mirada de su marido. Martín asintió, pero un atisbo de duda en su rostro la hizo temblar. Esa noche, acostada a su lado, Paulina volvió la cara hacia la pared, las lágrimas caían en silencio. Afuera, el sonido de los insectos hormigueaba, y desde la esquina del porche, los ojos de Braulio todavía ardían en la oscuridad. Al día siguiente, cuando llevó a Paz a clase, de repente le dijo a la maestra: «Tú y el tío Braulio a menudo susurran en secreto, lo escucho todo el tiempo». Paulina estaba estupefacta. La maestra se rió: «Supongo que mi madre y yo la estamos pasando bien». Pero el corazón de Paulina se apretó. Rápidamente abrazó a su hija, diciéndole que no hablara misceláneamente. Ella asintió inocentemente, sin entender cuánto había asustado a su madre. Por la noche, Paulina llevó a Braulio a la parte trasera de la casa, con voz temblorosa: «Si vuelve a perder la boca, todo desaparecerá. ¿Entiendes?». Él la miró en silencio, luego de repente la abrazó y le susurró al oído: «Solo sé, pase lo que pase, no te dejaré ir». La oración es tanto como un juramento como una oración. Paulina tembló, sin saber hacia dónde iría el futuro. Solo sabía, cada vez más, que el peligro se acercaba y que la cuerda que ataba a Braulio se tensaba constantemente. Martín era amable y tenía pocas palabras, pero confiaba en su esposa con todo su corazón. Sin embargo, esa gentileza no significa ceguera. Después de muchos años juntos, con solo mirarlo, también se dio cuenta de que su esposa había cambiado. Paulina se ha sonrojado repentinamente últimamente, su sonrisa brilla y, a veces, es indiferente como una persona que esconde cosas. Él preguntó, y ella se negó, diciendo que estaba cansada, que estaba preocupada por la venta al por mayor, pero cuanto más se negaba, más incómodo se sentía Martín. Una noche, mientras comía, Martín detuvo involuntariamente sus palillos y miró fijamente a su esposa. Paulina se dio la vuelta apresuradamente, recogiendo comida para su hijo. Su mirada era como una aguja a través de su tranquila cubierta. Sentado a su lado, Braulio seguía sonriendo, recogió el pescado y lo puso en el tazón de su cuñada, y dijo con voz natural: «Come mucho, te has estado volviendo más delgado últimamente». Martín frunció el ceño ligeramente. Hasta ahora, el hermano menor nunca había prestado atención a cosas tan pequeñas. Paulina entró en pánico, bajando la cara. El aire en la bandeja de arroz se volvió repentinamente pesado. Solo la niña Paz dijo con una sonrisa despreocupada. Después de la comida, Martín fingió acostarse, pero sus ojos aún estaban medio cerrados y medio abiertos. Vio a su esposa mirando furtivamente a su hermano, sus ojos brillaban como un loco. Entonces vio a Braulio pasar, deteniéndose durante mucho tiempo, con la boca sonriendo incomprensiblemente. Todos estos fragmentos se juntaron en un gran signo de interrogación en el corazón de Martín. Esa noche, no pudo dormir. Los ronquidos familiares de repente se convirtieron en una mentira. Se dio la vuelta, miró a su esposa que le estaba dando la espalda, sus delgados hombros temblaban ligeramente. Inconscientemente, su corazón latía con fuerza. «Paulina, ¿qué estás escondiendo?». Braulio ya no tiene en cuenta. Sabía que su hermano estaba empezando a dudar,
pero en lugar de tener miedo, se sintió estimulado. Cada vez que veía a Martín retorciéndose con un montón de herramientas, sentía placer porque creía, no se te da bien nada. Esa mujer ahora me pertenece. Una tarde, Martín fue a buscar las piezas de repuesto. Braulio se sentó deliberadamente cerca de Paulina, su voz mitad burlona y mitad desafiante. Tu hermano es tan amable que probablemente nunca pensó en eso. Cállate. Paulina entró en pánico, le temblaban las manos y dejó el cuenco de arroz. Lo desprecio demasiado. No, sé que me creyó, pero fue esa noticia la que lo mató. Sonrió levemente, sus ojos se iluminaron. Paulina se estremeció. Las palabras de Braulio fueron como un cuchillo y un fuego que quemó la razón. En el mercado, el sonido susurrante es aún mayor. La gente preguntó directamente, veo que el tío Braulio a menudo anda contigo, ¿planeas ayudarme a vender? Paulina solo sonrió irónicamente, pero el sudor estaba en la parte posterior de su cuello. Esas frases descuidadas se extendieron tan rápido como el viento. Sabía que, tarde o temprano, Martín escucharía. Al regresar a casa, le aconsejó a Braulio, vas y vienes, para que la gente no hable. ¿Por qué tienes miedo? Se encogió de hombros, su voz arrogante. Digan lo que digan, puedes usarlo, lo importante es que todavía estás conmigo. Pero el señor Martín. Paulina tartamudeó. Le apretó el hombro con fuerza y susurró, no le tengo miedo. Si lo supiera, no te habría dejado. Esa frase hizo palidecer a Paulina. Para ella, esto solo debería ser un secreto profundamente arraigado, pero Braulio lo dio por sentado, incluso dispuesto a enfrentarlo. Una noche, Martín se sentó contemplativamente frente al porche, con los ojos mirando hacia el canal nublado. Paulina sacó el té, él solo asintió levemente, sin decir nada. Braulio se hizo a un lado, aclarándose la garganta. Hermano, ¿hay algo que puedas hacer? Martín miró a su hermano, sus ojos eran extraños, y luego respondió lentamente, no tienes que preocuparte por mis asuntos, solo vive decentemente, no me decepciones. Esa frase fue como un palo golpeando el aire. Paulina se sobresaltó, casi dejando caer la bandeja. Braulio solo sonrió levemente, caminando casualmente, pero en sus ojos, la luz del desafío brilló claramente. Por la noche, Paulina abrazó a su hijo para que se durmiera, con el corazón pesado como una piedra. Afuera, Braulio estaba sentado contra la pared, con la boca silbando suavemente. Esa melodía despreocupada sonaba como una declaración de guerra. Martín yacía en la colchoneta, con los ojos abiertos en la oscuridad. En la casa pequeña, 3 personas, 3 sentimientos como 3 llamas directas ardiendo. Y Paulina comprendió que, con solo una ligera brisa, todo se desmoronaría. La atmósfera en la casa comenzó a cambiar. Martín dijo poco, sus ojos que habían sido amables ahora brillaban con una mirada inquisitiva. No preguntó directamente, solo observó en silencio cada gesto de su esposa. Paulina cocinaba arroz, él miraba. Paulina se inclinó para arreglar su ropa, y él también miró. La mirada no era dura, pero fue suficiente para hacerla sentir espinosa. Paulina trató de mantener la calma, pero sus manos seguían temblando. Todas las noches, le decía a su corazón que se fuera a la cama temprano para evitar esa mirada. Sin embargo, con solo escuchar el sonido de Braulio dándose la vuelta en la terraza, su corazón se aceleró nuevamente y sus ojos se abrieron nuevamente en la oscuridad. Un día, Martín dijo de repente, Paulina, mañana llegarás tarde, tú y Braulio acordaos de vigilar la casa, no dejéis entrar a nadie. Su voz era normal, pero los oídos de Paulina estaban calientes. Sabía que esto no era solo una palabra de instrucción, sino también una prueba. Quería ver si su esposa y su hermano revelaban algo. Al día siguiente, Martín inventó una excusa para entregar el auto en el distrito, diciéndole que regresara tarde en la noche. Paulina escuchó y tembló como una civeta. Toda la tarde, evitó deliberadamente el rostro de Braulio, usando la excusa de estar ocupado limpiando, pero él seguía merodeando por la cocina, con una sonrisa oculta. Te dio la oportunidad de estar a solas conmigo y lo evitaste. Susurró, sus ojos brillaban intensamente. Paulina gritó, con voz temblorosa, cállate, no entiendo nada. Lo está intentando. Braulio se rió, su voz desdeñosa. Pruébalo, mientras me pertenezcas, no le tengo miedo a nadie. Esa noche, Martín llegó a casa antes de lo planeado. Se quedó afuera de la puerta durante mucho tiempo, escuchando.
En la casa, solo se escuchaba el sonido de Paz riendo y gorjeando, y su esposa se apresuraba a cocinar. Braulio se sienta, apoyado contra el poste, silbando. Martín entró, sus ojos recorrieron a los dos y no dijo nada, pero en su corazón, el fuego de la duda ardía aún más. Paulina casi cae de rodillas cuando vio a su esposo aparecer inesperadamente. Trató de mantener la calma, el sudor le cubría la espalda. Braulio se despertó, saludó a su hermano por un rato y luego salió como si no tuviera nada que ocultar. A partir de ese día, Martín a menudo puso excusas para llegar tarde y luego regresó temprano. Quería pescar algo, pero cada vez que regresaba, todo estaba en silencio como de costumbre. Paulina vive estresada, siempre con miedo a la sombra y al viento. Solo un espolón, una tos la sobresaltó. La pequeña Paz dijo despreocupadamente: el tío Braulio me contó una historia ayer, y yo estaba sentado allí. Martín guardó silencio, pero sus ojos estaban puestos en su esposa. Paulina se puso pálida, confundida al encontrar una excusa. Bueno, solo está contando chistes, hazme feliz. El aire en la bandeja de arroz era pesado. Braulio se sentó a su lado, todavía recogiendo casualmente el pescado, su boca sonriendo incomprensiblemente. En el mercado, los rumores comenzaron a ser obvios. Alguien susurró: Paulina y el tío Braulio parecen estar demasiado cerca. Alguien se rió: ¿qué tipo de cuñado está pasando el rato con mi cuñada todo el día? No puedo verlo. Paulina escuchó la noticia, su rostro se puso pálido, evitó apresuradamente y rara vez habló con sus vecinos. Pero cuanto más esquivaba, más sospechosa se volvía la gente. Los rumores son como fuego en el viento, extendiéndose por todo el pequeño callejón. Una noche, cuando estaba profundamente dormido, Martín se sentó en un rincón, con voz lenta. Paulina, últimamente se rumorea que la gente es miscelánea en el mercado. ¿Has oído algo? Ella se sobresaltó, tratando de negarse, pero sus ojos eran severos, ya no era el amable esposo del pasado. Paulina tartamudeo, yo. No sé nada, la gente a menudo dice tonterías. Martín guardó silencio, se sirvió una taza de té y se la bebió. En ese momento, Paulina vio claramente la creciente distancia entre la pareja. El vínculo de confianza alguna vez fue fuerte, ahora se agrieta pieza por pieza. En cuanto a Braulio, como si no le importara, fue aún más descarado, mirando a su cuñada frente a su hermano muchas veces. A veces incluso acercaba casualmente la silla a Paulina, actuando como si fuera normal. Martín no dijo nada, solo miró, pero sus ojos se volvían más y más fríos cada día. Paulina vive en una espiral de conflicto. Tenía miedo de cada rumor, de cada mirada en sus ojos, pero al mismo tiempo, en la oscuridad, solo un toque de Braulio era suficiente para hacerla temblar, inmersa. La culpa y el deseo de mezclarse en uno, convirtiéndola tanto en prisionera como en cómplice. En la casa pequeña, el ambiente era como estirar las cuerdas. Martín guardó silencio, pero observó en silencio. Braulio es arrogante, desdeñoso de todos los riesgos. En cuanto a Paulina, su corazón estaba partido por la mitad, viviendo con miedo de ser expuesta todos los días. Y ella sabía que se acercaba una gran tormenta, esperando el momento de explotar. Martín guardó silencio durante días, pero ese silencio ya no era suave, sino como una gruesa costra que ocultaba la tormenta tras de sí. Paulina lo sintió bien. Su esposo no preguntó, no culpó, pero su mirada se detuvo en ella cada vez como si quisiera exponer todos los secretos. Temblaba, tratando de ocultarlo, pero cuanto más lo intentaba, más vergüenza revelaba. Una mañana, Martín dijo de repente: «Tengo que ir al barrio a recoger mis cosas esta tarde, debo estar tarde en la noche. Recuerde cerrar la puerta con cuidado». La frase sonaba normal, pero Paulina estaba atónita. La última vez, también fue al distrito y regresó inesperadamente. Vislumbró la mirada afilada como un cuchillo escondida bajo esa voz tranquila. Aparentemente, Martín lo está intentando. Todo el tiempo, Paulina estuvo inquieta, evitó a Braulio, sin atreverse a estar cerca. Pero era diferente, como un depredador que olía sangre, acercándose cada vez más. «Se ha ido de nuevo», susurró, sus ojos brillaban intensamente. «Así que es nuestra oportunidad». «Cállate». Paulina se levantó de un salto, le temblaban las manos. «No digas más esas palabras peligrosas». Está mirando. «Mira y usa». Braulio se encogió de hombros y se acercó. «¿Crees que puedes esconderte para siempre?». Paulina dio un paso atrás,
con la espalda contra la pared, el corazón latiendo con fuerza, asustada y confundida. A los ojos de su cuñado, no había moderación. Por la tarde, Martín fingió salir de la casa. Antes de irse, miró a su esposa durante mucho tiempo. Sus ojos eran amables y sospechosos. Paulina asintió levemente, tratando de parecer tranquila, pero cuando su sombra desapareció detrás del callejón, sus piernas cojeaban como si acabara de correr por una pendiente empinada. Quedaban 2 personas en la casa y el aire era espeso. Braulio se acercó, con voz firme: «No te tortures más, te he pertenecido durante mucho tiempo». Paulina abrazó su rostro, las lágrimas brotaron. «No entiendo. Tengo miedo». La gente chismorreaba por todas partes, y ella lo decía despreocupadamente. «Ahora sospecha, no tengo salida». Braulio levantó la barbilla de su cuñada, obligándola a mirarlo directamente. «Si tienes miedo, déjame preocuparme, solo necesito estar contigo». Sus palabras eran como una oración. Paulina se sintió asfixiada, con ganas de escapar, pero sus manos cayeron impotentes. Afuera, Martín se quedó en silencio. No fue al distrito como dijo, sino que dio la vuelta a la parte trasera del jardín, observando en silencio a través del hueco de la puerta de madera. Lo que se vislumbró hizo que su corazón palpitara como si alguien lo estuviera asfixiando. Su esposa, en quien había confiado durante años, temblaba en los brazos de su propio hermano ensangrentado. Martín no se apresuró a entrar, ni gritó. Se dio la vuelta en silencio, sus hombros temblaban de asfixia. En sus ojos, la oscuridad parecía ser abrumadora, pero en lo profundo de ella, había un destello de mirada fría. Al caer la noche, Martín volvió a su apariencia normal. Sonrió y le dijo a su hijo, preguntándole a su esposa como si nada hubiera pasado. Paulina respiró aliviada, pensando que había pasado el peligro, pero en el corazón de Martín, otro plan estaba tomando forma. Comenzó a cambiar sus hábitos, se acostó temprano o entró y salió inesperadamente. En un momento, fingió ir a la tienda y luego regresó media hora después. Cada vez, Paulina se sobresaltó. Braulio sigue siendo tan arrogante como nada. Una vez, Martín olvidó deliberadamente sus herramientas y volvió a buscarlas. Entró y encontró a Braulio de pie junto a Paulina, con la mano en su hombro. En ese momento, el aire pareció congelarse. El rostro de Paulina se puso pálido y se retiró apresuradamente. Braulio solo sonrió falsamente: «Le pido a mi cuñada que cose la camisa». Martín lo miró durante mucho tiempo, su rostro inexpresivo, luego recogió su bolso, salió y su voz era baja: «De ahora en adelante, te ocuparás de tus propios asuntos». Braulio seguía sonriendo, pero había un destello de desafío en sus ojos. Paulina casi cae de rodillas, comprendiendo que su marido ya no era ingenuo y confiado. En los días siguientes, la pequeña casa pareció convertirse en un campo de batalla subterráneo. Martín dijo poco, pero sus ojos siempre estaban buscando. Braulio fue aún más descarado, merodeando deliberadamente alrededor de su cuñada, como si quisiera demostrar su poder. Y Paulina, cuyo corazón está tenso día y noche, vive en un montón de ansiedad. Sabía que la máscara de la felicidad se había roto. Con solo un ligero toque, todos los secretos se harán añicos, y luego, todo será barrido como una inundación, sin nada que salvar. Martín comenzó a calcular paso a paso. Todavía fingía ser amable, sin ningún reproche o sospecha, pero en su corazón lo arreglaba en silencio. Por las noches, dijo que tenía que ir a buscar repuestos o ir al taller de un amigo, pero en realidad solo se quedaba cerca de la casa, tratando de observar. Quiere que la verdad sea expuesta, que ya no esté en disputa. Paulina, por otro lado, vive atormentada. Cada vez que escucha a su esposo decir que llega tarde, entra en pánico porque entiende que esto puede ser una trampa. Pero a Braulio no le importó. Todavía estaba cerca, todavía dejando que sus ojos ardieran directamente. Una noche, cuando Paz estaba dormida, Martín salió deliberadamente de la casa, pero en realidad se escondió afuera. Dentro de la casa, Braulio se acercó a su cuñada, su voz era baja, con un toque de burla: «Se ha ido de nuevo, ¿ves? El cielo me dio una oportunidad». Paulina tembló, dando un paso atrás. «No, sospecha. Tengo miedo». «¿Sigues temblando así?», susurró, su mano descansando en la cintura de su cuñada. En ese momento, Paulina se quedó atónita. Sabía que el peligro estaba al acecho, sabía que mientras su esposo regresara, todo se haría añicos, pero su corazón latía violentamente,
su respiración era urgente y todo su cuerpo parecía ablandarse. Braulio la acercó, sus ojos ardían como un fuego ardiente. No se abalanzó sino lentamente, disfrutando de cada toque cercano. Sus labios recorrieron su cabello, se detuvieron en los pómulos y presionaron con fuerza contra los labios temblorosos de su cuñada. Paulina dejó escapar un suave gemido, sus manos inconscientemente se aferraron a su espalda. En ese momento, la razón se disipó. Sabía que estaba equivocada, sabía que su esposo podía regresar en cualquier momento, pero aún así lo dejó puesto. El beso fue a la vez ardiente y desesperado, como dos personas perdidas que buscan su último aliento en el abismo. Braulio, no. Paulina susurró, pero su voz era más débil que suplicar en lugar de resistirse. Él sonrió levemente, presionó su frente contra ella y dijo: ¿No tiemblas así? Soy como tú, ya no puedo escapar. Las lágrimas de Paulina brotaron, pero sus labios volvieron a él, como una confesión silenciosa. Afuera, Martín se quedó en silencio detrás de la puerta cerrada. El sonido de la respiración rápida, el sonido de las sillas moviéndose en la casa resonó. Su mano estaba apretada hasta el punto de la sangre, pero aún así no se apresuró a entrar. Quería estar seguro, quería que todo estuviera dispuesto claramente, para que nadie pudiera negarlo. En la oscuridad, los ojos de Martín se iluminaron, tanto dolorosos como fríos. Vio claramente que los años de felicidad se estaban resquebrajando, y era su hermano quien estaba destrozando esa casa. Dentro de la casa, Paulina se sentó asombrada después de que la intoxicación había pasado. Su respiración aún era urgente, sus labios aún temblaban. Se ajustó apresuradamente la ropa, mirando a su alrededor con miedo. Braulio era casual, sus ojos brillaban intensamente y su sonrisa era engreída. ¿Ves? No puedo negarlo, te necesito. Dijo en voz baja, su voz firme. Paulina abrazó su rostro, las lágrimas rodaban por su rostro. No entiendo, esto no es felicidad sino el abismo. Si un día lo supiera, todo se desmoronaría. Entonces deja que se derrumbe. Le apretó la mano. Solo te necesito. La sentencia es audaz y cruel. Paulina lo miró, con los ojos llenos de contradicción. Estaba asustada y vio que su corazón temblaba de emoción. Martín regresó más tarde, fingiendo estar tranquilo. Preguntó por sus hijos, elogió la comida que cocinaba su esposa y conversó algunas palabras con su hermano. Todo parecía no ser nada, pero en sus ojos, una gruesa capa de hielo estaba cubierta. Paulina miró a su marido, le dolía el corazón. Vio que había algo incómodo en su sonrisa, y había una frustración reprimida en su voz. Ella tembló, comprendiendo que él lo sabía, o al menos tenía una corazonada. Esa noche, cuando estaba acostada junto a su esposo, Paulina no se atrevió a cerrar los ojos. Martín respiraba uniformemente a su lado, pero ella sabía que estaba despierto. En la terraza, el sonido de Braulio dándose la vuelta sonaba pesado y arrogante. En esa oscuridad sofocante, Paulina se encontró atrapada entre dos llamas. Un lado era el amor, el otro era el deseo. Y ambas llamas podrían consumirla en cualquier momento. El aire en la casa se estaba volviendo cada vez más apretado. Martín, aunque aún mantenía una apariencia tranquila, pero por dentro, cada palabra, cada ojo buscaba en secreto. Paulina sabía que su marido había empezado a olfatear, y cuanto más asustada se volvía. Braulio seguía siendo desdeñoso, sus ojos siempre brillaban con desafío, como diciendo, ¿qué puede hacer? Una noche, después de preparar la comida, Martín miró directamente a su esposa. Paulina, estás pensando en arreglar la trastienda. Hace tanto calor últimamente que tendré que hacer una cama extra o mover el lugar donde duerme Braulio para refrescarme. Las palabras eran ordinarias, pero como un golpe de martillo. Paulina estaba estupefacta, su espalda estaba empapada en sudor y Braulio estaba atónito, y luego sonrió. Sí, depende de ti, puedes hacer cualquier cosa. Pero había un destello de emoción en sus ojos. Martín no dijo nada más, solo recogió el arroz en silencio. El silencio era tan pesado que la pequeña Paz dejó de cantar. Unos días después, Martín le dijo repentinamente a su esposa: Paulina, voy a tomar un descanso de la venta de comidas la próxima semana, quiero que toda la familia visite el extranjero. Ha pasado mucho tiempo desde que regresé. Paulina estaba atónita. Ella entendió que esto era una trampa. Si se negaba, Martín sospecharía aún más, y si lo hacía, Braulio no lo aceptaría. Toda esa noche, se sentó en silencio, sin saber cómo responder.
Cuando Martín estaba dormido, Braulio se acercó a su oído y le susurró: «No vayas, está lleno de gente, si te encuentras, no lo soporto». Paulina tembló. «Pero si estás en casa, él lo sabrá de inmediato». Él. La voz de Braulio era firme. «Eres mío, nadie puede separarte». Paulina rompió a llorar, intercalada entre los dos lados, sin salida. Martín no solo hablaba ociosamente. Al día siguiente, trajo un nuevo juego de cerraduras y las instaló en la puerta principal. Trabaja lenta y meticulosamente, mirando a su esposa mientras lo hace. «Esta cerradura es muy buena, más segura, es difícil que entren extraños». Al oír esto, Paulina se puso pálida, su corazón latía con fuerza. Sabía que su esposo quería asegurarse de que cuando él no estuviera, nadie pudiera entrar. Las palabras sonaban preocupadas, pero en realidad eran tensas. Braulio miró, solo sonriendo, pero esa noche, le susurró a su cuñada: «Quiere encerrarte, no te preocupes, tengo una manera». Paulina estaba asustada, sacudiendo la cabeza: «No te arriesgues más, no puedo soportarlo». Pero Braulio se apasionó cada vez más por ganar. Cuanto más dudaba Martín, más quería demostrar que aunque mi hermano lo supiera, ella no se me escaparía de las manos. Un día, Martín salió deliberadamente de casa temprano, diciendo: «Ve a importar». Paulina estaba sentada en la cocina, con el corazón lleno de preocupación. Braulio entró, sus ojos brillaban intensamente. «Otra oportunidad, ¿cuánto tiempo quieres esconderte?» «No lo hagas, es muy peligroso hoy». Paulina tembló, suplicando: «El peligro es emocionante». Susurró, luego abrazó a su cuñada. El corazón de Paulina latió violentamente, trató de resistirse, pero luego lo soltó débilmente, sus manos temblorosas agarraron sus hombros nuevamente. En su inmersión, se sintió culpable y anhelaba hasta el punto de asfixiarse. En ese momento, la puerta se abrió. Martín se quedó allí, con los ojos fríos, la mano aún sosteniendo la bolsa de herramientas, demostrando que nunca había ido muy lejos. Paulina se puso pálida y todo su cuerpo estaba hinchado. Braulio también hizo una pausa, pero luego sonrió de inmediato, sin molestarse en ocultarlo. El espacio estaba en silencio y el sonido del corazón latiendo sonaba como un tambor de batalla en el pecho de cada persona. Martín miró a su esposa, sus ojos estaban llenos, luego se volvió hacia su hermano, bajó la voz: «Lo sé». Finalement se révéla. Paulina se echó a llorar y se arrodilló: «Hermano, lo siento». Braulio era arrogante, se enderezaba, sus ojos brillaban como desafiantes. «Entonces ya ves, ella me eligió a mí». Esa frase fue como un cuchillo que atravesó el corazón de Martín. Temblaba, sus manos se apretaban hasta el punto de sangrar, pero su rostro aún estaba frío, sin gritar, sin latir. Ese silencio es aún más aterrador que una tormenta. Esa noche, la pequeña casa se estaba asfixiando. Martín se sentó en el porche, con los ojos mirando a lo lejos. Paulina abrazó a su hijo, llorando con lágrimas en los ojos. Braulio se sentó solo en la esquina, su expresión arrogante, pero en el fondo también había un toque de tensión. El velo del secreto se había abierto, no había lugar para esconderse, solo era cuestión de esperar a ver qué llama los quemaría a todos primero. El aire en la pequeña casa era espeso como si estuviera a punto de explotar. Después de que todo quedó expuesto, Martín seguía sentado inmóvil en el porche, con los ojos pegados a la oscuridad frente al callejón. Su rostro estaba tan silencioso como una sábana, ni enojado, ni gritando, pero el silencio hizo temblar de miedo a Paulina. Paulina se arrodilló en el suelo, con las manos cubriendo su rostro y sus sollozos ahogados. Sabía que todo se había desmoronado y que todas las justificaciones en este momento no tenían sentido. Las lágrimas caían sobre el corpiño de su camisa, pero no podía borrar la mancha que acababa de quedar expuesta frente a los ojos de su esposo. Braulio es diferente. Se paró con los brazos cruzados, sus ojos mirando directamente a su hermano, y su voz estaba llena de desafío. «Ahora que lo has visto todo, ¿qué más quieres decir?» Martín se dio la vuelta lentamente, sus ojos estaban rojos, pero su voz era tranquila. «Realmente eres mi hermano. No esperaba que mi sangre me apuñalara por la espalda de esa manera. No puedes quedártela». Braulio respondió, con los labios fruncidos. Ella misma se inclinó hacia mis manos. Paulina entró en pánico. «No, no hables más». Su voz temblaba, como si quisiera detener la confrontación. Pero ninguno de los dos escuchó. Martín se acercó lentamente a su esposa,
se inclinó y extendió la mano para secarse las lágrimas de sus mejillas. El movimiento fue tan suave que el corazón de Paulina se contrajo. Su voz era profunda y triste. Te amaba, creía en ti con todo mi corazón, pero elegí este camino. Paulina rompió a llorar, abrazando la mano de su marido. Te equivocas, Martín. Estoy ciego, soy débil, te pido perdón. Martín le quitó la mano, sus ojos se abrieron como platos. ¿Perdón? ¿Crees que es tan fácil? Lo que viste hoy, ¿cómo puedes lavarlo? Paulina se derrumbó, todo su cuerpo temblaba. Braulio interrumpió, con voz firme, no la culpes. Si hay una falta, es mi culpa. La amo sinceramente, no es una broma. Martín se dio la vuelta, con los ojos brillantes. ¿Amor verdadero? El amor destruye a la familia de su hermano. ¿El amor pero pisotea a la inocente paz? ¿Sabes lo que es el amor, o es solo un deseo ciego? Braulio se quedó atónito, pero luego se puso rígido de inmediato. La lujuria o el amor son más fuertes que tu estupidez. Si no la haces feliz, te la daré. Esas palabras fueron como el último golpe de cuchillo. Martín guardó silencio, pero había un fuego sofocante en sus ojos. Paulina se arrastró, sosteniendo sus manos con fuerza. Basta. Ustedes dos son de carne y hueso. ¿Por qué se convirtieron en enemigos solo por ustedes? La culpa es mía, solo mía. Martín miró a su esposa, con los labios temblorosos. No, Paulina. La culpa no es solo tuya, sino también mía. Porque he sido demasiado confiado, demasiado gentil, para que tú y él tengan una oportunidad. Miró a su hermano menor, sus ojos tan fríos como el hielo. Pero no creas que te dejaré en paz. Braulio apretó los puños, listo para enfrentarse. El espacio estaba en silencio, solo el sonido del viento silbando a través del hueco de la puerta. Esa noche, las tres personas se despertaron. Paulina yacía sosteniendo a su hijo, las lágrimas corrían por su almohada. Martín se sentó en el porche, encendiendo silenciosamente cada cigarrillo, el humo flotaba sospechosamente. Braulio estaba acostado en un rincón, con los ojos bien abiertos, la mirada ardiente. Cada persona tiene un rincón, pero en su corazón todos entienden, a partir de este momento, no hay vuelta atrás. Paulina estaba inmersa en una obsesión. Ella ama a su esposo, pero accidentalmente se mete en los brazos de su cuñado. Ahora ambos hombres la miraban con ojos diferentes. Ella es tanto una traidora como la causa de la sangrienta guerra. Cada latido sonaba como un martillo, recordándole que la tragedia había comenzado. Martín hizo un plan. No será ruidoso, no tendrá prisa, pero hará que ambos paguen el precio. Una vez que se rompe la confianza, no es fácil para él sanar. Braulio pensa bas et lo contrario. Para él, esto ya no era torpe, sino una declaración. Paulina es mía, no importa quién la detenga. Estaba dispuesto a confrontar, incluso con su propio hermano. Cuando apareció el amanecer, la tenue luz inundó la casa y las tres personas todavía se miraban en silencio. Sin palabras, todos entienden, de ahora en adelante, la paz ha terminado. Desde temprano en la mañana, Martín se había puesto su abrigo, se había sentado tranquilamente en el porche, con los ojos mirando a lo lejos. Su rostro era tan amable como siempre, pero en el fondo de sus ojos había una tristeza asfixiante que era difícil de ocultar. Paulina estaba de pie en la cocina, con las manos temblorosas para lavar los platos, escuchando cada tos de su marido y el corazón apretado. Braulio fingió bostezar y salió al patio, pero su mirada arrogante brilló sobre su hermano. Nadie le dijo una palabra a nadie, pero la atmósfera era tan pesada que el pequeño Paz dejó de cantar. Simplemente se quedó quieto, mirando a sus padres aturdido. «Has llegado», Martín dijo de repente. «Hoy, quiero que toda la familia se siente y coma junta. Ha pasado mucho tiempo desde que comí decentemente». Su voz era tranquila, pero hizo temblar a Paulina. Ella entendió que esto no era solo una comida, era una confrontación. La bandeja de arroz se sirve y es sencilla. Un plato de sopa de verduras, un plato de pescado estofado y unas verduras hervidas. Los tres se sentaron enfrente, y ella se sentó a su lado. Martín recogió tranquilamente el arroz para su hijo y luego miró directamente a su esposa. «Paulina, ¿tienes algo que decirme?» Paulina bajó la cabeza, con los labios temblorosos, y no respondió. Braulio intervino, con voix insolente, no la fuers. Ella no habló, déjame hablar por ella. Martín levantó la vista, sus ojos estaban fríos. Toda la mesa estaba en silencio,
solo el sonido de las moscas zumbando fuera de la puerta. Braulio dejó los palillos y dijo con voz firme: «La amo, ella también me necesita. Si no la haces feliz, te la daré». Paulina se echó a llorar. «No, les ruego a los dos que no hablen más». Pero ya era demasiado tarde. Martín sonrió levemente, una sonrisa mezclada con dolor. Resultó que guardaba un cuchillo en la casa para que me apuñalara por la espalda. «¿Eres mi hermano, Braulio? Pero de ahora en adelante, ya no pienso en ti como yo». Su voz era profunda pero decisiva. Braulio apretó los puños y se puso de pie. «Entonces está bien tratarlo como un enemigo, no retrocederé». Paulina rompió a llorar, arrodillándose entre los dos. «Basta. No puedo soportarlo más. Si quieres culparme, échame la culpa a mí. Soy débil, soy un traidor, pero por favor no conviertas tu sangre en un enemigo para mí». Martín miró a su esposa, con los ojos llorosos. Después de mucho tiempo, soltó un suspiro y su voz era ronca. «El mayor pecado no está en ti ni en él, sino en ti mismo, por dejar que todo venga a este país». Se puso de pie, los miró a los dos, sus ojos estaban tristes pero firmes. «De ahora en adelante, no te retendré más. Si quieres ir, solo ve, pero este niño, lo criaré». Las palabras fueron como un rayo en sus oídos. Paulina se derrumbó, sollozando, tartamudeando: «No, no puedo dejarte». Braulio le tomó la mano, pero Paulina la sacudió con fuerza, sus ojos rojos mirando a ambos hombres. En ese momento, se dio cuenta de que lo había perdido todo: su amable esposo, su hermano caliente y su precioso hogar. Al día siguiente, Martín hizo arreglos para que fuera a la casa de su abuela, mintiendo que sus padres estaban ocupados. Luego regresó a la casa y miró a su esposa por última vez. «Si quieres quedarte, quédate, pero no esperes que las cosas sean iguales que antes». Salió, con una figura equivocada, dejando atrás una atmósfera de luto. Braulio estaba a punto de seguirlo, pero Paulina lo detuvo. Se derrumbó, abrazó su rostro y su voz se ahogó. «Ya no tengo fuerzas, Braulio. Estábamos equivocados desde el principio». Braulio estaba atónito, su mirada cambió por primera vez. Comprendió que la victoria de la que siempre se había jactado era en realidad una tragedia. Porque incluso si ganaba a su cuñada, lo había perdido todo: la hermandad, el respeto del pueblo y la paz de una casa. Desde entonces, la pequeña casa no tiene risas. Paulina vive tranquila, los días de rebajas, abrazando a sus hijos para dormir por la noche, sus ojos siempre están en blanco. Martín salía temprano y tarde en la noche, rara vez se quedaba en casa, con el rostro manchado de melancolía. Braulio abandonó el país, ya no estaba a la vista. Se rumoreaba que se fue a la ciudad, trabajando aquí y allá, nadie lo sabe. Solo Paulina, abrazando un montón de recuerdos que son a la vez dulces y pecaminosos, vive todos los días en tormento. Cada vez que veía a su hijo sonreír inocentemente, su corazón latía como una aguja perforando una herida que aún no había sanado. Y todas las noches, con el sonido de un viejo ventilador, se preguntaba: si tan solo hubiera sido lo suficientemente fuerte como para detenerme ese día, lo habría perdido todo como hoy. Nadie respondió, solo oscuridad silenciosa, tragándose el dolor de un amor ilícito, dejando un eco persistente en la casa que alguna vez fue cálida. Así que nuestra historia puede terminarse aquí. Únase a la conversación en la sección de comentarios de este vídeo y forme parte de nuestra familia de oyentes apasionados. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer sus comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías si fueras el personaje principal? ¿Crees que el amor y el cariño son para la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones intensas y te hacen cuestionar las palabras de tu mente y corazón, no olvides registrarte y tocar el timbre para no perderte ningún vídeo. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de las relaciones amorosas horizontales. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en el apasionado y dramático canal de aventuras donde cada historia es cierta. Esperamos verte en nuevas historias por venir.